Buenos días. Vamos a iniciar con algo sobre la biología de las serpientes para que conozcamos un poco acerca de ella. Pero antes es bueno mencionar que en Panamá existen 265 especies de reptiles y de esas más o menos 145 pertenecen al grupo de las serpientes. Sin embargo, solamente cerca de un 20%, 18% son especies venenosas. Todas las demás especies son especies que no representan un peligro para las personas. Solo tenemos 26 especies venenosas. Las serpientes tienen un papel importante en el ecosistema porque forman parte de lo que se llama la cadena trófica o la cadena alimenticia. Se alimentan de algunos animales y también son presa de otros animales. Todas las serpientes son depredadoras y tienen diferentes tipos de hábitos alimenticios. Generalmente no todas las serpientes tienen colmillos, algunas tienen dientes, tienen su boca especializada para poder abrirla bastante y poder tragar presas que son un poco más grandes que ellas. Aquí vemos algunos de los hábitos alimenticios de las serpientes, pues se alimentan de diferentes presas, algunas comen lagartijas, otros se comen algunas especies de anfibios como las cecilias, especialmente las serpientes de coral pueden comerse otras serpientes también. Y inclusive algunas pueden meterse a las quebradas y capturar peces. También hay especies que se especializan únicamente en comer serpientes y otras comen otro tipo de presa. Algunas de las más pequeñas incluso pueden comer insectos. Aquí vemos más fotografías de serpientes alimentándose. Hay una especie que se llama Clelia, que se especializa en comer serpientes y es una serpiente que controla las poblaciones de las víboras. Inclusive la víbora X, la terciopelo, es consumida por esta serpiente. Algunas comen babosas y caracoles, así que tienen una gran variedad de hábitos alimenticios. Okay. Aquí en la fotografía anterior vemos una serpiente comiéndose una rana. En este caso muy particular, esa rana es un poco tóxica. Algunas pueden emitir llamados de liberación de estrés como ese. En este caso, el video es corto, el video es mucho más largo, de eso tomé una sección. Después de que observamos que estaba tratando de comerse la serpiente, como esta rana es tóxica, después de un rato la serpiente la vomitó y la rana pues pudo escapar. Solo estaba un poco magullada, no se la terminó de comer. Las serpientes tienen diferentes tipos de dientes. ¿Sí? Algunas, las más especializadas, poseen colmillos que pueden moverse, que son retráctiles. Este es el caso de las víboras. Pero generalmente las boas, las culebras, no tienen colmillos, sino dientes todos del mismo tamaño. Hay un tipo de dentición que se llama opistoglifa, que quiere decir que hay algunas serpientes, generalmente algunas culebras, que existen aquí en Panamá, tienen colmillos ubicados en la parte posterior de su mandíbula. Este tipo de serpientes posee cierta toxicidad que puede causar alguna pequeña hinchazón a algunas personas, pero no es peligrosa, no produce un caso crítico de envenenamiento. Sin embargo, las serpientes de coral sí tienen unos pequeños colmillos situados en la mandíbula superior, pero estos colmillos no son móviles y no tienen un canal, como lo vamos a ver más adelante, que sí lo tienen las víboras. Entonces, una serpiente de coral, para que ocurra un accidente ofídico, la serpiente tendría que morder la piel descubierta, ya sea que usted ande descalzo o la sujete por equivocación en la mano, si está recogiendo algo en el suelo, y la serpiente tiene que morder unos segundos ahí y expulsar su saliva y que la saliva entre a través de la herida. O sea, por eso los casos de mordeduras por serpiente de coral son bastante raros. Y generalmente en los hospitales no poseen el suero
para las corales, sino el suero polivalente que es para las víboras. Porque los casos de las víboras son más comunes. Estos son los colmillos que sí tienen las víboras. Es una dentición que se conoce como solenogrifa y ellas tienen colmillos grandes que son huecos, porque están conectados con la glándula que produce el veneno. Y literalmente parecen agujas hipodérmicas. Cuando ellas muerden, pueden inyectar el veneno a través de sus colmillos en la musculatura de las presas que comen. Algo de la reproducción. Bueno, las serpientes tienen una reproducción interna, pues los machos tienen estas estructuras llamadas hemipenes y son dobles. En ocasiones pueden utilizar uno y en otras ocasiones pueden utilizar el otro. Tienen esa ventaja. Generalmente tienen estructuras como pequeñas espinas. En cuanto a los sentidos de las serpientes, hay serpientes que tienen sentidos bien desarrollados, algunos la visión, otros tienen órganos especializados para detectar diferencias de temperatura, un buen olfato. Generalmente las especies que son nocturnas tienen una pupila elíptica o vertical parecida a los ojos de los gatos cuando son iluminados o cuando hay poca luz. Y las especies diurnas tienen una pupila redonda, como podemos ver en la fotografía que está a su derecha. También hay un órgano especializado que tiene que ver con el olfato, que se llama órgano de Jacobson, aquí de rojo, que está conectado con su cerebro. Y cuando las serpientes están sacando su lengua, lo que están haciendo es percibiendo los olores que están en el ambiente. Ellas sacan su lengua para recoger las partículas de olor, introducirlas en su boca y estimular el órgano de Jacobson, que a su vez manda los mensajes al cerebro y detecta los diferentes olores. Entonces, cuando una serpiente está sacando su lengua, no es que está enojada, no es que está con miedo, no es ninguna reacción, simplemente está olfateando el ambiente. Y todas las serpientes tienen esta lengua dividida, que se conoce como lengua bífida, y lo que están haciendo cuando sacan su lengua es percibiendo los aromas. Algunas especies tienen unos órganos especializados que se llaman fosetas térmicas. En el caso de las boas, que está de este lado, la letra A, tiene esas fosetas en las escamas labiales y las utilizan para detectar diferencias de temperatura. Las víboras tienen esa estructura ubicada entre el orificio nasal y la órbita del ojo. Se llaman fosetas térmicas y lo utilizan para detectar diferencias en la temperatura, porque generalmente las boas y las víboras se alimentan principalmente de animales de sangre caliente, aves y pequeños mamíferos, como ratones principalmente. Los que ya les había mencionado, que las serpientes tienen un papel importante en el ecosistema porque algunas controlan poblaciones de ratones, controlan las poblaciones de lagartijas y otros animales, y a su vez son presa de otros animales. Aquí vemos una serpiente comiéndose una lagartija, es una víbora. Aquí podemos ver parte de sus colmillos. Y esta es una víbora de pestañas, es una serpiente que tenemos aquí en el área. Aquí vemos una serpiente de coral alimentándose de un anfibio que se llama Cecilia, que es semejante a una lombriz de tierra, pero es mucho más grande y es un vertebrado. Una serpiente capturando una lagartija. Y también tenemos aves que se alimentan de serpientes. Por ejemplo, esta, que comúnmente se le conoce como el cao, es una especie de gavilán que se especializa en comer serpientes. De hecho, su nombre científico está relacionado con el nombre serpiente. Él se llama Herpetoteres cachinans, es su nombre científico. Y herpeto significa reptil, serpiente. Entonces es una especie que se alimenta de
de serpientes.